Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Taberna Política, programa producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro amigo el licenciado Luis Alberto Matos, politólogo de profesión, con quien vamos a intercambiar algunas ideas y también conocer sobre su vida. Hola Lucho, ¿cómo estás? Walter, hola. Encantado de estar nuevamente aquí en nuestro espacio de la Taberna Política. Agradecido por tu invitación y estoy seguro que vamos a pasar un bonito momento. Qué bueno Lucho, porque al licenciado Matos lo conozco desde que ingresamos a la universidad, a la Escuela de Ciencia Política, allá por el año 88, si no mal recuerdo, Lucho. Así es, sí, somos de la primera promoción. Ingresamos en el primer proceso convocado en 1987, pero que se produjo en 1988. Y qué bueno que haya pasado esta experiencia nosotros que somos politólogos de profesión, porque fuimos la primera escuela de ciencia política que se creó en el Perú y que ha tenido permanencia en el tiempo. Sí, aun cuando hubieron otras experiencias, tanto en San Marcos como en Católica, haces bien en precisar de que somos nosotros los que, habiendo iniciado, logramos llegar a concretar la profesionalización. Estos dos procesos anteriores, si son importantes y valiosos, en su momento no lo lograron, pero siempre son un buen antecedente, ¿no? Sí, es cierto, porque en aquellos años de difícil coyuntura política en el país, ya se vislumbraba la importancia de una disciplina como la ciencia política y después en los años posteriores pues se han creado otras escuelas de ciencia política en Lima como a nivel nacional, ¿no? Pero precisamente sobre ese tema quiero conversar un poco contigo porque a Lucho lo conozco de esos años y una trayectoria impecable en el lado académico y profesional que terminó en algún momento siendo director de de la Escuela de Ciencia Política en Villarreal, el primer politólogo director de escuela. ¿Qué año fue eso, Lucho? Sí, fue más o menos en el 2018, un poco antes, también en el 2016, una primera experiencia. Fui director en dos momentos y me permitió un crecimiento como profesional, pero también un anhelo que como egresado de nuestra universidad teníamos pendientes. Había que seguir bregando por la institucionalización de nuestra escuela y por generar mejores condiciones también para los chicos que vienen luego de nosotros, ¿no? Es cierto lo que dice, porque en aquellos años precisamente gran parte de los alumnos, los compañeros de estudiantes de ciencia política venían de provincias, y expresaban un sentir y una necesidad de un interés sobre temas de naturaleza política. Creo que formas parte de esa generación de provincianos que llegó a la capital, y que se dedicó pues desde inicios a una carrera tan interesante. Tú eres huancaíno, creo, Lucho, de nacimiento. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Sí, sí, efectivamente, yo nací en la incontrastable ciudad de Huancayo y todos mis estudios básicos los hice allá, en un colegio como ahora le llaman kindergarten, ¿no? Nosotros le llamábamos jardín y sí fue en un colegio estatal. Luego paso en la primaria básica a otro colegio estatal que es la Gran Unidad Escolar Santa Isabel en Huancayo y ya concluyo los estudios en el colegio particular claretiano, de formación claretiana, ¿no? Qué interesante porque tuve la oportunidad de visitar tu casa allá en Huancayo, conocer a tus padres y fue una experiencia bonita porque definitivamente haces el legado que te dejaron tus padres los vienes cumpliendo. Si no mal recuerdo, tu papá ha sido autoridad política en su región. No, concretamente autoridad no, pero sí ha sido una personalidad reconocida por las distintas autoridades. Mi padre, que surgió de una comunidad en Huancavelica, el distrito de Moya, muy tempranamente vino a Huancayo, impulsado por su deseo de crecimiento y de desarrollo. Moya es conocido como la cuna de intelectuales y es precisamente gracias a la generación de mi padre, ¿no? Que destacaron mucho. Pero él, ya profesionalizado, tuvo mucho trabajo en favor de su pueblo
y por ello fue reconocido por las distintas autoridades como hijo ilustre, hijo predilecto, hijo benefactor. Entonces son factores que sí han influido en uno en el proceso formativo, porque uno tiene que ir emulando también en alguna medida a los padres. Precisamente sobre eso quería preguntarte, porque desde que te he conocido siempre has tenido una inclinación hacia la política desde el lado académico, pero también el lado empírico, práctico. Y has tenido un proceso de formación política además de la academia. ¿Has militado en un partido? ¿Tienes alguna trayectoria política en tus años de juventud? Sí, sí. Yo abracé los ideales de Haya de la Torre y tuve un periodo de militancia. Actualmente no tengo esta militancia, pero sigo reconociéndome dentro de estos principios y me considero un socialdemócrata con el que, o con lo que pretendo también hacer un aporte a la sociedad, ¿no? Desde mis propias perspectivas. Ay, qué interesante lo que dices, porque la ciencia política te abre un espacio no solamente para hacer reflexión y análisis sobre la política, sino también para hacer política. Eh, pero en el lado académico, además de tu licenciatura en ciencia política, ¿qué otros estudios tienes, Lucho? Mira, cuando nosotros terminamos la carrera de ciencia política, Walter, recordarás, teníamos grandes dificultades. El mercado no estaba abierto, no era muy conocida nuestra disciplina y nos llevaba a explorar algunas otras posibilidades. En mi caso, yo estudié la maestría en ciencias políticas y posteriormente hice unos estudios en derecho a nivel de pregrado, que dejé truncos, eh, pero posteriormente sí he retomado el derecho ya a nivel de doctorado. Entonces yo hice los estudios de doctorado en derecho, ¿no? Eh, Esa experiencia académica también te ha permitido dictar en otras universidades. Recuerdo que también has estado en San Marcos, en la Garcilaso de la Vega. ¿Qué otras universidades has tenido la oportunidad de dictar cátedra? En las que tú has mencionado, por supuesto, mi desempeño como docente principalmente ha sido siempre en la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero además de las que has mencionado, también he podido ejercer la docencia por un corto tiempo en Alas Peruanas y por otro tiempo en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Ah, sí, bonita experiencia académica. Pues bien, Lucho, eh, esa mistura del academicismo con la política práctica, imagino que te lleva a una reflexión mucho más profunda, porque una cosa es hacer política empíricamente y otra es solamente académico. Entonces, tienes de ambas partes. ¿Cómo cómo estás cultivado con esta mistura? Creo que ha sido una experiencia enriquecedora desde todo lo que uno pueda observar. Entender lo que sucede en el fenómeno político desde la teoría es valioso como acto reflexivo, pero confrontar la teoría con la praxis, con la parte práctica de la vida, te aporta un conocimiento además muy puntual, mayor diría yo, eh, y son elementos complementarios. Yo no soy partidario de quedarnos solamente en la reflexión teórica y tampoco abordarlo como un hecho accidentado de ir a trompicones solo en la experiencia. Hay que compatibilizar ambos aspectos y creo que eso es lo que en mi caso particular ha ido permitiéndome aprender cada vez más, ¿no? Y cuando terminaste la secundaria, ¿tú ya tenías claro que ibas a estudiar ciencia política o de repente como muchos jóvenes estudian ciencia política como un trampolín al derecho? Recuerdo que muchos de nuestras promociones ingresaron a ciencia política para hacer su traslado a derecho. No tenían claro de qué se trataba, que la carrera tan interesante como la politología. Sí, es cierto. Fíjate, no teníamos una información clara sobre la ciencia política, no habían carreras disponibles en ese momento, de manera que yo recuerdo mucho el perfil profesional que nos hicieron, el perfil psicológico profesional que nos hicieron en el colegio, y salía mi orientación, según este test, hacia el hecho de ser literato, militar, abogado, y entonces en esa posibilidad en algún momento yo me planteé también ser abogado. Y hay una situación que no deja de ser especial para mí porque yo llego a Lima
no precisamente a postular a la universidad, sino que yo llego a Lima siendo seminarista, ¿no? Fui aspirante en el seminario de los claretianos. Y entonces mi primera experiencia viene por ahí. Ya luego, cuando dejo el seminario, coincide con el proceso de admisión de nuestra universidad. Y revisando la oferta de vacantes, encuentro por primera vez ciencia política. Era claro que el llamado hacia la política desde muy temprana edad. O sea que perdimos un cura para tener un politólogo. Así es. Bueno, O ganamos un politólogo. bueno, qué interesante. Yo recuerdo aquellos años una experiencia donde ya tuvimos una amistad mucho más cercana en un proceso coyuntural muy interesante en la década del 90, donde la protesta estudiantil universitaria era fuerte en aquellos años y de repente unas de las tantas manifestaciones que íbamos los villarrealinos y los amarquinos, nos encontramos en el centro de Lima y a Lucho lo encontré en la Plaza San Martín, íbamos juntos en una manifestación y de repente lo perdí. Lucho, ¿dónde estás? Y lo encuentro trepado en el monumento a la Plaza San Martín dando un discurso. Eran tus pininos de una oratoria política muy interesante que te ha caracterizado en estos años. Bueno, sí, gracias por el recuerdo, porque además es un lindo momento. Es el tiempo en el cual uno está transitando en la juventud y cimentando también muchos de sus principios. Y efectivamente en esos momentos nosotros con convicción asumimos una posición en defensa del Estado de Derecho, ¿no? Hoy en día se pueden analizar desde muchas posiciones esa coyuntura en específico, pero creo que lo que hicimos fue eh, expresarnos como generación y en el caso específico de lo que tú recuerdas, sí, nos tocó liderar ese pequeño proceso y desde lo que podíamos hacer, desde lo que nos tocaba hacer en ese momento. Concretamente, en ese momento sí, recuerdo ahora vivamente cómo terminé por algunos de los amigos impulsado a subir al monumento y a dar un discurso ahí en la Plaza San Sí, Martín. bueno, son experiencias estudiantiles interesantes, eh, que no notan sino la característica que tiene Lucho como personaje, no solamente académico, sino también político. Algunos vislumbraban a un licenciado Matos como político, pero hemos visto que en los siguientes años no ha sido así. Pero una de las experiencias que recuerdo que has tenido ha sido en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tienes tenido una presencia como autoridad, como gestor. Sí. Fíjate, antes de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros, yo tuve un paso por el entonces MINDES, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Tuve la oportunidad de ser convocado para ser coordinador parlamentario en el gabinete de asesores de la ministra Virginia Borra. Y fue una experiencia tremendamente aleccionadora, no solo por quien conducía el ministerio, que es una excelente persona, sino por el tipo de tareas que uno tenía que desarrollar. Y eso me permitió involucrarme ya con la gestión pública en concreto, con la toma de decisiones en concreto. Me llevó luego a la presidencia del Consejo de Ministros y empecé trabajando en la Oficina de Articulación Intergubernamental. Asumí luego y por un corto tiempo la jefatura de la Oficina de Articulación Intergubernamental y terminó esta experiencia asumiendo la Secretaría de Descentralización, que fue realmente algo que ha marcado mi vida como politólogo, pero también desde la experiencia de gestor público. Suelo decirle a los alumnos que dentro de lo que nosotros hacemos y dentro de lo que podemos hacer a partir de lo que conocemos, el hecho es que siempre uno tiene que buscar un equilibrio entre los deseos personales de hacer y las posibilidades reales del gobierno. Eso me lleva a una reflexión. La relación entre intelectuales y políticos ha sido siempre una relación conflictiva. Cuando uno ve la trayectoria de un Vargas Llosa, de un Gabriel García Márquez o de un Vallejo, esa relación siempre difícil entre el intelectual y el político ha sido existencial, incluso en algunos casos. O sea,
Y en tu caso, por ejemplo, porque nosotros que hemos estudiado la carrera buscando ser intelectuales en un buen sentido de la expresión, ah, ¿cómo sintonizas esa relación con la política práctica? Sí, mira, siempre ha sido difícil acercar estos dos mundos porque el intelectual es fundamentalmente crítico, se está cuestionando siempre las cosas. Y la velocidad de los procesos, que para el pragmático es tan importante, para lo que tengamos que hacer y en lo urgente que hay que hacerlo, puede llevarnos a perder profundidad en toda la dimensión de la reflexión. Pero justamente por eso es absolutamente importante encontrar esos equilibrios difíciles que implican una voluntad fuerte y que ahí está donde está el arte, ¿no? El arte de saber equilibrar estas dimensiones. Mira, justo cuando mencionas el tema del arte, ¿no? Porque la política a veces la gente piensa que es una ciencia y la política no es ciencia. Sabes bien que es un arte, una técnica en algunos casos, pero te conocí en aquellos años vinculado al arte, pero no necesariamente el arte de la política, el arte de la música, los que hemos sido compañeros de estudios contigo, hemos podido vivir esa grata experiencia del arte que tú expresas a través de la música. Te hemos escuchado declamar, cantar, eres un hombre provinciano del amor a la música andina. Recuerdo que en varias reuniones tú cantabas unos famosos huaynos ayacuchanos o huancaínos, y que te caracterizaban también en aquellos años, ¿no? O sea, la música es para ti un hobby, ese arte, ¿cómo lo has cultivado? ¿De dónde viene? Fíjate, lo que se hereda no se hurta. Y en casa siempre hubo ese clima de desarrollo artístico, vocativo, ¿no? Yo de niño recuerdo, mis primeras cosas que recuerdo de niño es a mi madre cantando. Ella arequipeña, ¿no? Pero que logró adaptarse a la cultura de mi padre. Él, moyano, huancabelicano, pero de allí viene mi ánimo, mi gusto, mi placer por la música andina. Y sí, lo recuerdo vivamente en tu casa, ¿no? Siempre nos convocabas y podíamos hablar mucho de literatura y terminar declamando, y por allí nos servíamos como ahora un aperitivo y terminábamos cantando, y no pocas veces terminaba en baile, ¿no? Entonces han ido pasando tantos momentos bonitos de nuestro desarrollo conjunto que evocarlos termina sublimando el alma. Sí, bonita experiencia y eso genera identidad, ¿no? Que si una cosa que caracteriza a la Escuela de Ciencia Política de Villarreal también es una identidad que se han ido construyendo año tras año. Pero una de las habilidades que también notamos en aquellos años es el arte de imitar. Eh, Te escuchamos alguna vez imitar a un personaje político muy conocido que ya falleció, pero que nos confundía cuando no te veíamos y escuchábamos esa imitación, decía, oye, el presidente García ha llegado a la Villarreal. Sí, 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 lo recuerdo mucho, las bromas que nos corríamos en ese entonces y hacíamos la imitación del discurso de García cuando retorna al Te país. puedes, una pequeña parte, ¿te acuerdas? A A ver, ver, a ver, a ver, a intentaremos, ver, a ha ver, cambiado un poco la voz pero y no bueno. lo practico hace mucho, pero lo intentaremos. Cuando García dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Eh, es- esas anécdotas las vivíamos aquellos años y bueno, eso genera identidad, como te decía en esta promoción. Pero volviendo un poco a nuestra disciplina, en la ciencia política, Lucho, ¿qué reflexión te merece más de 30 años de ciencia política en el Perú, que ahora pasa por una etapa de la formación del Colegio de Politólogos, pero la pregunta va precisamente por qué reflexión te lleva a este desarrollo de la ciencia política en el Perú en general, ¿no? En la cual incluye Villarreal, pero creo que hay un desarrollo interesante. Sin duda. Mira, cuán importante es esto, porque
vamos desde estos actores políticos eh, a algo ya más en específico que es nuestra profesión y cómo esta se relaciona con el desarrollo de la ciencia política como tal. En el Perú se ha ido caminando lento, pero cada vez estamos logrando más cosas. Y hemos ido institucionalizando la ciencia política, no solo desde el hecho de ya el reconocimiento de un objeto común, desde la aplicación de técnicas específicas asociadas a nuestra ciencia, sino que se han ido creando escuelas y la enseñanza de la ciencia política se ha ido difundiendo ya no solo en Lima, sino en universidades de provincias, como por ejemplo la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac y la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Entonces, que esto termina complementando, o no si complementando, no creo que el término sea el más apropiado, pero sí fortaleciendo el hecho de institucionalizar la ciencia política a nivel de su enseñanza universitaria. Ahora, se están haciendo otros esfuerzos. Actualmente tenemos la red de escuelas de ciencia política con la finalidad de ir creando comunidad, creando un vínculo, creando redes, creando un lenguaje común, y eso todo es tributario a que podamos fortalecer nuestra profesión. Interesante lo que manifiestas, Lucho, porque cuando nosotros estudiamos ciencia política, siempre nos preocupábamos en ver cuál es el enfoque que vamos a desarrollar. Y en el caso particular de Villarreal, que has estado desde su fundación, ¿tienen algún enfoque la Escuela de Ciencia Política dentro de la disciplina o es más multidisciplinaria? ¿Cómo lo analizas? Nuestra ciencia, por definición, como le decía Duverger, es una ciencia de resumen, es una ciencia de síntesis, que va a ir tomando distintos enfoques y que va a ir adaptando muchos de estos métodos, eh, inclusive las categorías las va adaptando. Pero en general creo que hemos tratado desde Villarreal darle un enfoque sistémico, ¿no? De una reflexión sistémica que comprenda distintos elementos de la sociedad, que los entienda como elementos concurrentes y que esta suma de factores nos dé una visión también transversal de los fenómenos. Ahora, eh, no podemos decir que todas las escuelas estemos siguiendo el mismo camino porque hay particularidades, hay identidades propias. Y sin embargo, en el diálogo de esas diversidades estamos construyendo comunidad. Tú decías hace un momento muy bien, estamos a puertas de un proceso electoral que por fin pueda darnos eh, un primer Consejo Nacional dentro del Colegio de Politólogos, que ha sido una tarea difícil, ardua, anhelada por mucho tiempo por quienes somos politólogos y que ya estamos muy, muy cerquita de concretar. Los comentarios y expresiones de varios estudiantes de ciencia política, politólogos y de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ha generado cierta corriente de opinión en los últimos meses respecto a quienes desarrollan o quiénes son deberían ser los especialistas en la materia, en ciencia política. Y no me dejarás mentir que, como lo expresaste inicialmente, la ciencia política empieza perdón, en Católica, en San Marcos, con intentos, ¿no?, de desarrollar una disciplina sostenida, pero que quedó ahí nada más en esos primeros intentos. Sin embargo, en las primeras décadas, o las últimas décadas del siglo pasado, han sido sociólogos, antropólogos, filósofos que han desarrollado algo de teoría política y ciencia política en algunos casos, ¿no? Y que es bueno porque desde un Francisco Miró Quesada Canto Arias, el hijo Miró Quesada Rada, eh, pensadores como Julio Kotler, sociólogos importantes, ¿no? Heraclio Bonilla en la antropología política, David Sobrevía en la filosofía,
Juan Abugataz de la filosofía en San Marcos, ¿no? Pepe Patrón de la filosofía en Católica. O sea, son intelectuales que vienen de diferentes disciplinas que han estado haciendo ciencia política sin haber existido la carrera de ciencia política. Y creo que merece un reconocimiento esa parte, ¿no? Sin embargo, eso no los hace politólogos, o sea, y eso genera un debate intenso en estos últimos años. ¿Qué reflexión te merece eso? Mira, este es un debate que no es nuevo y que viene desde el mismo momento en que se plantea la creación de o el reconocimiento de la ciencia política como tal. Y es el cuestionamiento sobre el objeto y si es que hay alguna ciencia que sea capaz de tomar como exclusivo su objeto. El cuestionamiento siempre vino desde las ciencias políticas, es decir, desde la sociología, que hace también análisis de la política, la sociología política, desde la filosofía política, desde la psicología política, etcétera. Y con todo y esto hemos ido logrando una identidad propia. Yo creo que ahí está el mérito. No podemos restarle los aportes, complementando lo que tú nos dices, ¿no? Todos hemos leído a Matos Mar en nuestra época formativa, a Carlos Franco, a Rosa Balbi, ¿no? Siempre, y quienes han estado haciendo muchos aportes también, como por ejemplo Hugo Neira. Hugo Ajá. Neira, Palomino Palomino Manchego. Manchego, Ujú, ¿no? ujú. Docentes, profesores que han impactado en nosotros y que han tenido una gravitación importantísima en nuestra formación. Yo creo que no pasa por alejarlos del camino. No solo sería mezquino, sino sería absurdo. Creo que podemos seguir teniendo una colaboración, una contribución en el fortalecimiento y la producción de ciencia política ya concretamente. Entonces, yo no veo motivos por los cuales tengamos que hacer apartados desde la ciencia misma, desde la producción en sí misma. Eso no solamente sería absurdo, sino que es imposible. Pero también hay que advertir que formalmente hay el desarrollo de una disciplina y quienes ejercen formalmente el desarrollo de esa disciplina son los politólogos, ¿no? Es cierto. En esta reflexión de la politología emergente en estos años, eh, creo que no ha habido una sostenibilidad institucional, ¿no? O sea, si bien es cierto es una carrera Nobel en el Perú, ha habido dificultades institucionales. ¿A qué atribuyes esas dificultades para no institucionalizar la ciencia política, ¿no? En gran parte al desconocimiento de la misma y en algunos otros al temor, ¿no? Hay mucha gente que todavía le tiene temor a la política y por extensión al estudio de la política. Hay mucho prejuicio en nuestra sociedad y esto hay que ir desterrándolo. Es una tarea que todos los que estamos involucrados en esta ciencia tenemos que trabajar y tenemos todavía mucho camino pendiente, pero como sociedad tenemos que ir madurando. Eh, eh, Hablaste de comunidad politológica hace unos minutos. ¿Hay comunidad politológica en el Perú o está en proceso de construcción? Está en proceso de construcción. Tú dices bien y el apunte es válido porque no podemos hablar de un producto terminado. Nos falta muchísimo, nos falta hacer investigación asociada, nos falta que tengamos publicaciones especializadas. Hay todavía un tema pendiente en cuanto a producción académica desde los politólogos y esto hay que ir trabajándolo. Pero hemos avanzado. No es poco lo que hemos avanzado con los retos que esto trae, pero también es cierto que tenemos algunas tareas todavía por hacer. Y en el caso, si plantearas una reforma de las estructuras curriculares, en el caso específico de Villarreal, ¿a dónde apuntarías? Porque, por ejemplo, en Católica dicen ciencia política y gobierno, ¿no? O políticas públicas, reforma del Estado. No sé cómo estén las diferentes escuelas de ciencia política en el Perú, si tienen algún perfil, no digo enfoque, pero algún perfil hacia dónde apunten sus egresados o licenciados en ciencia política. En el caso de Villarreal, ¿por dónde se avisora el tema? Fíjate, no podemos desconocer el hecho de que el politólogo, como cualquier otro profesional, además de hacer un trabajo intelectual, tiene que tener una fuente de trabajo y entonces también tenemos que reconocer las necesidades que tiene ese mercado laboral.
Y la formación en las últimas reformas curriculares han ido encaminadas hacia cubrir las necesidades de nuestros egresados en cuanto al desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades asociadas a la gestión pública, ¿no? Entonces, sí queremos entender los procesos políticos, el sistema político, sí queremos conocer las características de los actores políticos y los procesos que operan, pero no podemos olvidarnos del Estado, de los mecanismos internos del Estado, de los procesos que operan en la formulación de las políticas públicas, en la toma de decisiones, y entonces por ahí es que hemos ido trabajando los últimos perfiles, ¿no? Bueno, interesante en ese ámbito. Y para terminar en la temática de ciencia política, ¿a qué politólogo admiras o si no admiras, reconoces su esfuerzo en estas últimas décadas? Y clásicamente, ¿por quién te inclinarías de los politólogos que han influenciado en tu pensamiento, en tu formación? Yo suelo citar mucho a Duverger porque me parece que sus aportes son vitales en el desarrollo de la ciencia política, pero sin duda hay muchos otros. Están, por ejemplo, Bobbio, Sartori, qué duda cabe. Sí. Creo que en los últimos tiempos me podría quedar con Sartori, ¿no? Y él tiene un artículo muy interesante que hace un cuestionamiento muy puntual al desarrollo de la ciencia política. Es un artículo donde se cuestiona y dice, ¿a dónde va la ciencia política? Hace un análisis, pero una de sus conclusiones me parece tremendamente válida y dice, eh, ¿qué hacemos generando tantos datos, tanta información, si eso no termina impactando en la vida del ciudadano? Entonces, la ciencia política tiene que ponerse al servicio del ciudadano. Y eso me parece una reflexión que no se le está tomando en toda su dimensión, pero que es absolutamente válida. Nuestra tarea es también ser un poco agentes de cambio social, de mejora social. Y si no logramos impactar en la vida del ciudadano, entonces nos quedamos en las meras reflexiones, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Y cuál debería ser el aporte de la ciencia política ante coyunturas políticas tan críticas como la que vive el país? ¿Dónde puede aportar más el politólogo a solucionar los problemas públicos? Yo creo que en quitarle un poco de nebulosa a las cosas, en explicarlas, en que el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente pueda entender cómo funciona el sistema político, cómo debe funcionar el Estado y cómo comprender estos procesos y la importancia de involucrarse en ellos. Sí es cierto, todavía hay una tarea que tenemos como sociedad, digo todos los ciudadanos, y es generar una conciencia ciudadana más crítica, pero también un nivel de involucramiento a partir de la cultura cívica. Y esto hay que ir impulsándolo desde distintos frentes, uno de ellos desde la ciencia política. Qué interesante. Yo recuerdo años atrás cuando leía un libro de Mario Bunge, Epistemología, y criticaba el siglo pasado, en las últimas décadas, respecto a la crisis de las facultades de ciencias sociales y ciencias políticas en América Latina. Y decía que más parecían facultades de ideologías políticas que de ciencias políticas o sociales. Reflexión válida, dicho sea de paso. Y eso me lleva a la pregunta, Lucho, sobre el papel de la ideología. En algún momento se habló de la muerte de las ideologías, que ya no es bueno tener ideología, que los partidos no deben tener ideología. Me parece un contrasentido. ¿Qué opinión te merece al respecto? Coincido contigo, es un contrasentido, es como querer robarle el alma a uno, ¿no? Uno de alguna manera, ¿Qué es la ideología, Lucho, para ti? a ver, el concepto ha ido evolucionando desde de Stuart y Tracy en adelante. Napoleón tenía sus prejuicios con la ideología, pero hoy creo que es ese conjunto de reflexiones, de entendimientos, de comprensión de los fenómenos y la prefiguración de una realidad. Entonces, es imposible robarle esa posibilidad al ¿Qué le ser falta a humano. nuestros políticos peruanos? ¿Un poco de ideología? Yo creo que sí, porque en nombre del pragmatismo se ha penalizado el hecho de decir yo tengo una ideología.
Si bien es cierto, no O puede sea, no es ser. malo tener ideología. No, no, yo creo que es indispensable. El problema es cuando la ideología se hace un dogma indiscutible, incuestionable, ¿no? Entonces, allí ya yo me niego a la posibilidad de seguir cambiando, de seguir evolucionando, y me quedo solamente con las verdades dogmáticas. Y eso sí es peligroso. Pero tener una visión de la realidad, tener la capacidad de interpretar la realidad y de prefigurar la realidad, que es lo que esencialmente va a significar la ideología, no solamente es bueno, sino que es absolutamente necesario. Y eso es lo que hay que enseñarle a las personas. No desde el prejuicio, sino más bien desde una visión más proactiva para que se anime a cuestionar su sociedad, pero desde bases teóricas importantes también, Y ¿no? a partir de lo que dices, entonces uno mira con una visión retrospectiva en el país. Los grandes pensadores políticos que hemos tenido en nuestro país, y en algunos casos ideólogos, ¿a quienes tú rescatas o resaltas esa trayectoria en nuestro país? Muchos, muchos, pero me voy a quedar con tres que son quizá la fuente de muchas corrientes de pensamiento. Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Yo creo que abren línea de tres grandes corrientes de pensamiento en el Perú, que a la par han ido siendo complementarias, desarrolladas por nuevos tributarios a esas corrientes, pero o la matriz que yo creo ha tenido una continuidad en el tiempo, ahora un poco más laxa, ahora un poco más laxa, porque ya no se debate como antes. Mira, curiosamente, cuando apareció nuestra escuela fue un momento de mucha discusión ideológica y fue un momento crítico para el país, ¿no? Crítico desde la insurgencia de grupos antisistema, una crisis económica importante, y entonces todo eso impulsaba a discutir el Estado, la naturaleza del Estado, los actores políticos, el sistema político como tal, todos esos elementos que llevaban a preocupación y que se discutían activamente, creo que contribuyeron a formarnos. Y eso es algo que se ha dejado de hacer desde estos elementos de principio, de fundamento, de concepto, ¿no? Y estamos más mediatizados en cosas del día a día. Interesante lo que manifiesta porque el siglo XX no ha sido sino la aparición de grandes pensadores políticos como los que mencionas, Aya Mariátegui, Andrés Belaúnde. Yo agregaría a un Basadre, por ejemplo, que bien es tu Sí, sí, historiador, claro. pero un gran humanista. Y otros personajes, pues, bueno, Ribagüero también tuvo un Desde momento luego. importante, ¿no? Y después, pues, Cornejo Chávez, quizás un social cristiano, y otros pensadores que han marcado Héctor eh, Cornejo Chávez, esto, sí, el polemista claro, de la de constituyente. la constituyente, es cierto, ¿no? Pero ahí creo que paramos de contar, después hay varios intelectuales, y el siglo XXI, pues uno ve la ausencia de pensadores políticos o de unos referentes sobre la visión de Estado, ¿no? Entonces creo que ese pragmatismo que hace un momento mencionabas está pasando factura a nuestra política. Sí, mira, esta anunciada o el anunciado fin de las ideologías, la muerte de las ideologías, em, de alguna manera nos llevó a cuestionar el hecho mismo de esta expresión de las ideologías en función de resultados. Los 90 se decía hay que despolitizar la sociedad y hay que desideologizar la política, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha hecho daño como sociedad, concretamente. Pero todavía no nos podemos sacudir de esa situación. Más aún con la velocidad de los procesos hoy, los jóvenes que se incorporan al estudio de nuestra disciplina y en general en la sociedad no pasan por el cuestionamiento de la sociedad desde un enfoque sistémico nuevamente, sino que en muchos casos la necesidad imperativa del día a día los centra en cosas muy concretas, corrupción, violencia.
pobreza, pero por separado. Y entonces no lo entendemos como una situación multifactorial cuyas causas y también sus consecuencias se asocian, ¿no? Eh, Mira, justo estamos en unos procesos de la modernización en la política nos lleva a la parte del uso de las tecnologías, y que es un cambios radicales que están ocurriendo en el mundo y que también involucran a la ciencia política. Y recuerdo las lecturas clásicas de hace décadas atrás de Karl Deutsch, cuando en sus libros Política y Gobierno o Los nervios del gobierno planteaban un enfoque cibernético que llamaban en esos años a este enfoque en la ciencia política, y que no hacían sino visionar lo que ahora vivimos en el ámbito de la ciencia política. Eh, ¿Cuál es el rol que debe, en todo caso, cómo están inmersos los politólogos en este proceso? Nuevamente, creo que nuestra gran tarea es quitar la nebulosa, quitar los velos y quitarle el miedo a discutir sobre la política en general en los ciudadanos. No necesitamos ser especialistas, pero sí desde la especialidad necesitamos acercar esta ciencia a los ciudadanos. Y efectivamente, se me ocurre en este momento, hoy que se cuestiona tanto la legitimidad de los gobiernos o de un gobierno en específico, y Carduch nos habla de los distintos tipos de legitimidad, la legitimidad de origen, la legitimidad de proceso, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo entendemos los procesos cuando gran parte de nuestra expectativa ciudadana se centra en la voluntad política como si esto fuese arte de magia, como si fuese una varita mágica, y cuando los resultados no se dan en un proceso inmediato, tiende a caer la legitimidad, tiende a caer el respaldo de la sociedad. Entonces no estamos hablando de procesos consistentes, sino de expectativas inmediatas. Y eso hay que discutirlo, hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Bien, Lucho, vamos a llegar a la parte final del programa, pero hemos podido conocer un poco más de tu trayectoria, tu pensamiento, pero quiero terminar con algunas reflexiones o algunos comentarios o algunos datos que tú nos puedas brindar sobre temas específicos. No es un ping-pong, pero nos gustaría saber, por ejemplo, cuál es el literato favorito que lees o que te ha impactado en tu proceso de formación humanista. A ver, en la literatura siempre fui un apasionado de Ciro Alegría. Eh, Desde la vez que por primera oportunidad tuve en mis manos Los perros hambrientos, me quedé cautivado por la descripción de ese mundo, ¿no? El mundo andino del que yo provengo. En la poesía, quizá un poco a contrapelo de lo que muchos que me conocen puedan pensar, me arrobó mucho el alma nostálgica de Vallejo, que es a quien siempre me gustó declamar, ¿no? Y luego, pues, autores más universales. Últimamente he estado eh, leyendo un poquito de La Dama de las Camelias, por Ujú. ejemplo, De Dumas. ¿no? Ujú, Exacto, de ujú. Dumas, de Alejandro Dumas, hijo, Hijo, claro, ¿no? así Y es. entonces, sí, la literatura me va a acompañar Y en el caso de siempre, la ¿no? música, ¿cuál es el género que te gusta más o algún cantante en particular? ¿O la canción preferida de repente? Ah, vamos, ahí hay mucho de dónde escoger. Y creo que responde a momentos situacionales, ¿no? Sigo siendo un enamorado del Guayno, la Mulisa, ¿no? Y por supuesto, ahora que estamos tan próximos a fiestas patrias, del Santiago, de mi tierra. Pero hay momentos en los cuales también la música clásica, para los momentos de reflexión o para los momentos de estudio, van a ser siempre indispensables, ¿no? Va a depender mucho del estado anímico con el que uno se encuentre. Y si ya uno quiere compartir con la familia, con los amigos, quizá algo más de música criolla o
lo que como sociedad hemos ido construyendo, ¿no? Lo que llamamos ahora la cumbia peruana, ¿no? El Grupo 5, Corazón Serrano, creo que nos van a acompañar siempre. Y precisamente respecto a nuestro programa La Taberna, ¿qué licor, qué trago es el que más te agrada o que prefieres? Bueno, yo estoy esperando llevarme esa botella de Buenavista, así que Walter, Pero puedes ir tomándote esta copita, o sea, no estaría mal. Tú me dijiste, Walter, prepárame un buen vino. Ahí está Luchito. ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No sé si nos va a aplacar toda la sed que traemos, Eh, pero haremos el intento. Porque si estás un poco melancólico, mira, acá hay una crema de tequila que se llama Quitapenas. No sé si de repente esto amengue tu Mira, sentimentalismo. mira, dicen por ahí que uno se toma los licores para ahogar las penas, pero lo que descubre en el camino es que estas saben nadar. Así que Oye, bueno, Lucho, ha sido muy grato compartir esta sesión contigo, esta taberna. Lucho, además de ser catedrático universitario, es miembro vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Ciencia Política. Con él compartimos muchas actividades académicas, y también familiares. Nos une una gran amistad y mi admiración por ti, Lucho, y espero que sigas aportando al país porque creo que el sentimiento y la vocación social que siempre te ha identificado se vea plasmado en estos años con una producción incluso que me comentabas, de algún escrito o alguna obra importante, y que también de repente en la política más adelante, no sé si te animes más adelante a entrar a la política práctica. Necesitamos hombres de Estado, como decimos, no solamente políticos, sino estadistas con visión de futuro, no solamente gente que esté pensando en la próxima elección, sino en las próximas generaciones, ¿no? sí, mira, uno no se puede cerrar las puertas a nada. Es parte de el desarrollo de la vida, que es dinámico además. Veremos cómo se van presentando las cosas. Sí hay que ir concretando algunas etapas. Por ahora estamos en el ámbito académico, que hay que concretar todavía algunos logros, pero estoy seguro que sí, lo haremos como tú también lo has hecho en algún momento, que has tenido una experiencia rica en el desarrollo de la política local. Y igual, ahora, yo sí quiero dejarte como compromiso que la siguiente entrevista la hacemos al revés, Ah, caramba. ¿no es cierto? No hay ningún Claro que sí, problema. porque Walter, hay tantas cosas que recordar y que hemos convivido y que igual te expreso no solo mi gratitud, sino mi admiración por tu desempeño también siempre desde que hemos sido estudiantes y el trabajo tan importante que haces en el Congreso de la República, haciendo una labor pedagógica desde el Congreso para con la ciudadanía, ¿no? Gracias, Lucho. Tus palabras despedidas para nuestro público, básicamente los politólogos que nos siguen en nuestras redes. Bueno, a toda nuestra comunidad, siempre mi gratitud, mi reconocimiento y mi deseo de mucha esperanza, de mucha ilusión. Nuestra carrera es una carrera que tiene que siempre tener como un elemento acompañante la ilusión. El que pierde la ilusión pierde su alma. Amigos, con la gratitud de siempre, un cariñoso abrazo. Bien, nos vemos en la siguiente sesión de la Taberna Política. Muchas gracias.